Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida, siempre por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y en esta oportunidad tenemos a la diputada María Rosa Martínez. Ella es técnica en comunicación y representa a la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Diputada, muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo y bienvenida a Labor Parlamentaria. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Muchas gracias a vos. En realidad no soy representante de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, sí. Vivo en el conurbano bonaerense, en la localidad de Almirante Brown. Buenas tardes y estoy bien, muy bien. Me alegro. Y queremos comenzar por ahí, por su Almirante Brown, que nos cuente un poco si usted recuerda su primera vinculación con alguna biblioteca, ¿sí?, de su barrio cuando era joven, en su época de estudianta, cuando empezó a estudiar tal vez comunicación. Sabemos que tuvo, si no me equivoco, alguna aproximación con la medicina. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue esa vinculación con la biblioteca. Pues las bibliotecas, mira, mi primer vinculación con la biblioteca qué linda pregunta, fue en mi escuela primaria. Yo soy de una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, de Rojas, y vivía a una cuadra de mi escuela primaria, la escuela 8, y con mi amiga, que hoy tristemente está desaparecida, a quien sigo recordando y me acompaña, salíamos a las 12 de la escuela, y a la 1 estábamos, cuando entraba el turno de la tarde, buscando en la biblioteca, y me acuerdo de haber leído mucho, intensamente, a Julio Verne, que era maravilloso, que era descubrir otro mundo, otro espacio. Y después, un poco más grande, a Bradbury, pero siempre me apasionaron. Mi vieja también era una persona muy lectora, y en esa época que no existía ni internet ni la computadora, la biblioteca era el lugar, el espacio de meterse en otro mundo y de recorrer otros países y otras historias a partir de los libros. Así que tengo un hermosísimo recuerdo de la biblioteca, y después como estudiante sí estudié algunos años medicina en La Plata. Bueno, las bibliotecas han sido los lugares donde uno encuentra aquello que a veces no puede comprar o que necesita consultar. Aquí en Almirante Brown hay una biblioteca histórica muy linda, muy antigua, que en la gestión de nuestro intendente actual, de Mariano Cascallares, está revitalizada, revivida y llena de nuevos libros, y también de cuestiones digitalizadas, porque me parece que las bibliotecas en ese sentido también han ido al compás de los tiempos. Igualmente, para mí son irreemplazables los libros. Los libros, las páginas. Sí, qué lindo escucharla, ¿no? Y que pueda también contarle a la gente, a quienes nos escuchan y nos ven por BCN Radio, que en la biblioteca no solamente uno puede encontrar un libro, sino que también hay otros recursos digitales, que no solamente se puede ver un libro, sino que también un mapa, se puede encontrar, como bien dijimos, recursos para personas con discapacidades diferentes. Entonces, qué bueno que usted también lo destaque, y qué lindo que nos traslade a ese recuerdo de su infancia y que nos nombre la biblioteca de su localidad. Pero también quería preguntarle por su impronta en cuanto a lo profesional. Sabemos que estuvo en comunicación, empezó por la medicina, pero ¿cómo fue que atravesó esa transición de la medicina a llegar a la comunicación y llegar a la política? Bueno, yo te diría que es la medicina como vocación y como desafío y realmente como una profesión en la que creí que era mi vocación definitiva. Me gustaba mucho la investigación científica también, tan importante en nuestro país hoy y tan desvalorizada en tiempos recientes y vuelta a valorizar enormemente en este tiempo. Pero bueno, ahí llegó la militancia política, estudiando medicina, y de ahí el tiempo de dictadura, que fue muy duro en lo personal, con cárcel y desapariciones de amigos. Y cuando salí de la cárcel, la verdad que los tiempos eran otros, las necesidades personales eran otras. Hice una carrera muy corta
vinculada a la hemoterapia, trabajé en hospital un tiempo, y lo que ha Sí, sido permanente es la militancia política. Estudié comunicación porque creo que en tiempos de neoliberalismo la comunicación es una herramienta formidable bueno, para estar cerca, para transmitir mensajes, para vincularlos entre los seres humanos. Bueno, creo que el humanismo tiene que ver con las vocaciones. No siento la ausencia de la medicina hoy, aunque debo reconocer que en alguna época, viviendo en un barrio con muchas necesidades y sin unidad sanitaria, trabajé mucho haciendo educación para la salud, y yo digo, ejerciendo la enfermería práctica, que era poner inyecciones, acompañar en un parto, las cosas que ocurren cuando el sistema de salud no llega al lugar donde vos vivís. Hoy sí. ya no hace falta donde estoy, pero la promoción de la salud creo que es una herramienta formidable, y ahí la comunicación con la promoción de la salud se vinculan enormemente. Sin ninguna duda. Y quiero trasladarla tal vez a su infancia o a su adolescencia y también hacer un paralelismo con la actualidad en cuanto a sus referentes. ¿Cuáles eran, diputada, sus referentes? Tal vez en la adolescencia, donde uno ya forma un pensamiento crítico mucho más fuerte, y cuáles son tal vez sus referentes en la actualidad. Mira, mis referentes en la adolescencia eran las personas prohibidas. Yo me acuerdo de algunos libros prohibidos, y también me acuerdo de la búsqueda de la vuelta de Perón, que era un referente hasta transmitido familiarmente como un referente que había sido proscripto, que había sido eliminado la posibilidad de que tuviera permanencia en la política, y fueron muchos años de resistencia. Y una gran referente para mí en esa época fue Evita. Eva Perón significaba para mis abuelas la posibilidad de la dignidad, y eso es imborrable, era una referente fundamental. Y si hablamos de referencias hoy, Sí, bueno, yo tengo una gran admiración por Cristina, no solamente como referente, sino como dirigente política. Creo que es para las mujeres y para los feminismos una oportunidad enorme. Cristina no se decía feminista, y yo tampoco, porque pertenezco a una generación donde el feminismo no era, no era un debate, el debate era la liberación o la dependencia. Pero las sí. medidas políticas tomadas durante el gobierno de Cristina han sido de una sensibilidad política y de una mirada con perspectiva de género, de igualdad y de justicia social enormes. Así que ellas constituyen ambas una referencia muy fuerte para mí. Diputado, usted recién hizo referencia a un momento difícil de su vida en la cual estuvo privada de la libertad, en la cual tuvo que vivir, ¿no? Siendo tal vez adolescente o siendo una mujer joven, ¿sí? Todo el proceso de la dictadura militar. La pregunta en sí misma es, ¿no tenía miedo? O tal vez esa impronta por derrumbar esas barreras sociales y esas injusticias era más fuerte que el miedo que podía sentir. Miedo tenía, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. También había una convicción de que ninguna profesión individual, personal, se podía desplegar, desarrollar en un mundo injusto. Y también es cierto que en poco tiempo tal vez no se pueda comprender los niveles de violencia que se vivían en nuestro país y en América Latina, y la posibilidad de transformación. Creo que la guerra de Vietnam, de Cuba, eran ejemplos cercanos para pensar en que era posible vivir en una sociedad más igualitaria. Y en mi caso personal, el peronismo, o sea, la vuelta del peronismo me generaba la perspectiva. Había una gran alegría en el 73. Algunos cuentan solo la historia de la dictadura, yo cuento también la historia de recuperar sueños, recuperar posibilidades, recuperar transformaciones. Pero el miedo estaba, el miedo forma parte del miedo, y bueno, creo que ninguno de nosotros pensó en la virulencia, en el terrorismo, en el genocidio, en la dimensión que después se desplegó, ¿no? Pero sí sabíamos que corríamos peligro, sí empezamos a tener miedo
en el 76 más brutalmente, por supuesto, por supuesto. Diputada, ¿qué siente cuando algún compañero, ¿sí?, de su partido, algún colega de su partido, o tal vez alguien de la derecha o de alguna otra agrupación política, hace un paralelismo en cuanto a la actualidad o algún gobierno pasado y lo denomina como una dictadura? ¿Qué le hace sentir a usted que realmente vivió en primera persona y en carne propia una real dictadura? O sea, ¿cómo es que alguien, algún político con una fuerte posición social y el cual es una persona que habla por un montón, ¿sí?, de otras personas que lo votaron, denomina un gobierno democrático como una dictadura? ¿Qué le hace sentir eso a usted? No, yo creo que no hay verdadera dimensión ni registro de lo que significa una dictadura. Además, ¿sabes qué pasa? Que 30 años de democracia no han sido gratuitos, han costado mucho esfuerzo. Y la verdad que podamos votar cada 4 años, cada 2 años, reemplazar la mitad de la Cámara, los consejos deliberantes, es un triunfo enorme de nuestro pueblo y tenemos que ser serios cuando hacemos acusaciones. Yo la verdad que creo que no se tiene dimensión de las palabras. A veces las palabras han perdido sentido en estas épocas. Las palabras son abrumadoras muchas veces. Yo pienso, hoy por ejemplo hubo un anuncio fundamental que es cómo seguimos teniendo en nuestro país vacunas, y en la provincia de Buenos Aires el gobernador Kicillof alertando de que cualquier adulto mayor de 70 años puede ir a un centro de salud y vacunarse aunque no esté inscripto. Y hemos pasado en esta pandemia, en la que la comunicación ha sido virtual, radiofónica, televisiva, por discursos que han sido de una virulencia, de una crítica. Yo me acuerdo la acusación de que las vacunas envenenaban, ahora que no teníamos vacunas, y ahora, no sé, hay un meme que dice van a faltar brazos. Porque en realidad hay una dimensión de la palabra que pareciera vacía muchas veces. A mí me parece que hablar de dictadura, después de lo que nos ha costado como país, como pueblo, en democracia, en una democracia que venimos construyendo día a día, es una irresponsabilidad. Diputada, la labor parlamentaria prácticamente no ha parado, ¿sí? No se ha detenido durante toda la pandemia, o gran parte de ella, y se ha tenido que adaptar nuevas herramientas. El Parlamento se ha tenido que modernizar de un momento para otro, más allá que ya estaba en proceso, ¿no? Pero esto nos hizo introducir en las nuevas tecnologías y así también aquellos que componen el Parlamento, ¿no? Todo un desafío. ¿Qué opina usted? ¿Qué Para opina mí, usted? por ejemplo. Lo sabemos, sí, que tuvo algún que otro inconveniente, pero bueno, fue muy gracioso. ¿Qué opina usted de esta virtualidad que parece, en algunos casos, y más aún en las comisiones, llegó para quedarse? Mira, la verdad que yo estoy realmente orgullosa de la presidencia de la Cámara, del jefe de nuestro bloque y de los bloques opositores que pudieron ponerse las pilas para que este Parlamento tenga este nivel de virtualidad tan rápidamente, porque se instalaron las pantallas y nunca dejamos de funcionar como legislativo, tanto en senadores como en diputados. El funcionamiento de ambas cámaras siguieron mucho más intensamente que en los 4 años anteriores, y la verdad que tuvimos que adaptarnos a muchas cosas. Yo te digo, tuve que aprender lo de la firma digital, que me costó un poco. También he pasado por momentos de tildarse la máquina y decir qué hago acá, porque la verdad que es muy difícil cuando uno quiere intervenir o votar, no tener la comunicación o la conectividad. Pero bueno, creo que todos hemos puesto lo mejor de cada uno de nosotros para que funcione, porque bueno, ser elegido diputado, senador, concejal, concejala, implica sobre todo una gran responsabilidad. Sin ninguna duda. Y queremos ir puntualmente a hacer mención a su labor parlamentaria. Sabemos que usted integra distintas comisiones, siendo, por ejemplo, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.
así como también como vocal en Acción Social y Salud Pública, Cultura, Comunicaciones e Informática, Mujeres y Diversidad. Cuéntenos algún proyecto que usted haya presentado o esté por presentar que quiera destacar, ¿sí? Como para que aquellos que nos escuchan a través de BCN Radio puedan entender cómo es la dinámica y saber sobre sus nuevas proyecciones. Mira, yo presenté con respecto a comunicación y género un proyecto que tiene que ver con la formación y la acción de los y las periodistas, los comunicadores, y la necesidad de incluir la perspectiva de género. Me parece que es una tarea que tenemos que desarrollar como sociedad, ir abriendo cada vez más cauces de conocimiento y sobre todo de estos anteojos que significan, nuevos anteojos que significa la perspectiva de género. Este proyecto está en la Comisión de Género y Diversidad, al igual que un proyecto vinculado a la cuestión de acompañantes. ¿Quiénes son estas acompañantes? En general son personas de la comunidad que se forman, en nuestro caso en Almirante Brown tenemos muchas promotoras de derechos y acompañantes a víctimas de violencia que hacen una tarea, yo digo, de auxiliar de la justicia, porque cercanamente a la situación que ocurre de violencia de género con las mujeres, son las que acompañan, las que ayudan a que una mujer se empodere y tome la decisión de desvincularse o de denunciar, acompañan y generan acceso a la justicia, y creemos que ese es un trabajo no remunerado, y nos parece que cuando hay acreditación de la formación, sistematicidad de la tarea, interrelación articulado con instituciones de la localidad, ese trabajo amerita ser considerado un trabajo remunerado, al menos con un salario mínimo vital y móvil. Ese proyecto también está en la Comisión de Género y Diversidad. Después hay un proyecto al que quiero mucho, que no tiene que ver con las comisiones que integro, que se llama La Marcha al Campo, que es un proyecto de repoblamiento. ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto que intenta que en nuestro país se generen a partir de tierras fiscales la posibilidad de articulación en comodato con productores, que se generen pequeñas colonias agrícolas agropecuarias, decimos de una extensión no mayor el comodato de 150 hectáreas, que sean productivas, que generen soberanía alimentaria, que el Estado intervenga de manera interministerial, con obras públicas, con educación, con salud, que también intervenga la posibilidad de la conectividad, nos parece central, que se promueva que jóvenes, profesionales, investigadores acompañen esa nueva instalación de repoblamiento pensando en una industrialización en origen. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, bueno, la soberanía alimentaria y los precios de los alimentos hoy son un problema para todos y todas, pero la producción, la cercanía y la posibilidad de industrialización generaría primero un desarrollo más, ahora hay un proyecto que se está llevando adelante desde el Ejecutivo y desde el Consejo Económico y Social que se llama de armonía, y la verdad que el repoblamiento, la armonía territorial y la distribución de tierras fiscales, de tierras públicas en comodato, daría esa posibilidad enorme. Primero, a los agricultores sin tierra que están en esas zonas, y después convocando a jóvenes que quieran desarrollarse en esos lugares, porque nos parece fundamental proyectar este país en el mediano plazo, pero empezar ahora. La pandemia ha demostrado que la concentración en los grandes conurbanos ha hecho mucho más difícil controlar el virus. El cuidado del medio ambiente es un desafío de la hora, fundamental. Bueno, y con el Movimiento de Cuidadores de la Casa Común y la Marcha al Campo presentamos este proyecto con el que tengo mucha esperanza de ir afianzando la idea de producción en origen, dignidad de trabajo y posibilidades de inclusión laboral y soberanía alimentaria. Tengo muchos proyectos en la cabeza, muchas ganas de hacer cosas. Este 2021 se cumplen 70 años del voto femenino, y con el Comando Evita, que es un grupo muy activo, presentamos en diciembre del año pasado que haya un feriado el 23 de septiembre, que es el aniversario del voto femenino, que es el aniversario de la inclusión de las mujeres en la política. Que tiene mucho antecedente porque muchas pelearon por el voto,
las mujeres anarquistas, Alicia Moró de Justo, pero fue recién en la elección de 51, en la votación del 51, que se pudo garantizar que las mujeres participáramos. Y allí participaron cientos de miles siendo votantes, pero también por primera vez las cámaras tuvieron representantes femeninos. Nos parece una fecha importante para destacar, así que estamos organizando ese proyecto también con mucho entusiasmo. Y después hay Diputada, otros. sí. Diputada, bueno, la verdad que nos encanta todos estos proyectos. A mí me llama mucho la atención y la verdad que destaco este proyecto que usted me habla de una reurbanización. Creo que también coincido con usted en cuanto a que seríamos una patria mucho más grande si no estuviera todo tan centralizado en la provincia de Buenos Aires. Y también hubiera sido más fácil, ¿no? Tal vez el manejo de esta pandemia en cuanto al hacinamiento, en cuanto a la posibilidad de contener este virus que nos sorprendió a todos. Y haciendo mención puntualmente a este virus, era una cuenta pendiente en la Argentina la modernización y la ampliación del sistema de salud. Y medio como que por una cuestión de rigor, ¿sí? Que nos llevó por delante, tuvimos que actualizarla tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país para que no se mueran más argentinos. Y lamentablemente ya el número es muy elevado. ¿Por qué cree usted, diputada, que se esperó hasta, por decirlo de alguna manera, último momento o hasta que llegue este virus para poder realmente solucionar una temática que venía hace mucho tiempo? Sin hablar de algún gobierno en particular, ¿no? Sino que estamos hablando de varias décadas de cuenta pendiente. Sí, sí, sin duda, pero no podemos desconocer que durante el gobierno anterior hasta dejó de existir el Ministerio de Salud, se convirtió en una secretaría, que había hospitales terminados y que esos hospitales no se habilitaban porque no hacían falta hospitales en el Gran Buenos Aires, al decir de la exgobernadora Vidal. O sea, no puedo dejar de decir esto porque me parece que es una condición de base de partida que empeoró la situación. Nosotros habíamos hecho transformaciones importantes, los genéricos, se construyeron muchos hospitales en el conurbano bonaerense, pero cercanamente, qué sé yo, en Esteban Echeverría había un hospital terminado sin inaugurar, en La Matanza había 2 hospitales terminados sin inaugurar. Yo creo que nosotros tuvimos 2 meses de expectativa enorme de lo que se iba a generar en términos políticos y económicos y por supuesto la reinstalación de ministerios como el de Ciencia y Tecnología, el financiamiento del CONICET, del Instituto Malbrán, la vuelta a tener Ministerio de Salud, y en esa vuelta tuvimos que reponer y reposicionar la salud pública. La cantidad de hospitales y hospitales modulares que se han hecho en el conurbano es enorme. En la provincia de Buenos Aires es enorme, hubo más de 18 hospitales construidos y en funcionamiento con respiradores, el equipamiento, también la valorización de la producción nacional. Había una fábrica que hacía respiradores en Córdoba y la voluntad y la decisión de los empresarios y del gobierno hizo que no solamente se triplicara la producción de respiradores, sino que llegamos hasta tener demanda de exportación de respiradores. Yo creo que la pandemia nos puso a prueba como sociedad también, porque respondió de una manera muy solidaria, muy organizada, por lo menos en el conurbano bonaerense, que es lo que yo tengo más próximo, pero también en otras provincias, nuestra sociedad y los sectores populares que realmente no tenían condiciones para cuidarse por ahí en sus domicilios, pero sí armaban sistemas de cuidado a nivel barrial y comunitario, y me parece que eso nos ha puesto en un lugar de enorme aprendizaje. Por eso la salida de la pandemia tiene que ser una salida donde recuperemos todo lo que ocurrió en términos de aprendizaje, sobre todo del lugar del Estado, porque a veces, viste que hay momentos en nuestra historia política en la que el Estado pareciera ineficiente, los trabajadores y las trabajadoras del Estado cuestionados, y sin embargo, en una pandemia como la que estamos transitando, el lugar del Estado es clave, inclusive a la hora de sostener el trabajo privado, por ejemplo, el trabajo registrado, la decisión de no tener, de que no hubiera despidos, muy vinculada a auxiliar al sector empresario.
hablábamos de proyectos recién y yo te digo que creo que el proyecto de ganancias, por ejemplo, por el cual 1.300.000 trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos van a dejar de pagar ganancias, me parece casi como de esos proyectos que vos te imaginás que no pueden ocurrir en pandemia y ocurren, que van a ser, que son 40.000 millones menos que recibe la FIP, pero que son beneficios sin duda para cada uno de esos trabajadores. Y la compensación, otro aprendizaje que hicimos fue que era necesario que hubiera un aporte solidario de las grandes fortunas. Y eso me parece que es un aprendizaje social, que ojalá se viva en sentido positivo. De hecho, hay 10.000 personas que aportaron y eso nos posibilita comprar más vacunas, insumos de salud. O sea, crear una sociedad más solidaria no es cuestión sencilla, pero creo que la tenemos. Yo siempre pienso que lo mejor que nos pasa, lo mejor que tenemos es nuestro pueblo, que ha sabido acompañar las decisiones, pero también ponerse al frente de campañas para la vacunación, de merenderos, de ollas populares y también de bibliotecas. Yo conozco a una persona que para mí va a ser una gran ausencia, que es Susana Quiroga, bibliotecaria de la Biblioteca Gabriela Mistral del barrio 2 de Abril, que lamentablemente falleció de COVID y que su primera experiencia fue una biblioteca móvil en un barrio que era solo de casillas, porque no había lugar para montar esa biblioteca. Y que en este último tiempo armó esa biblioteca móvil en su casa y que nos ha quedado no como recuerdo, sino como vida de ella. Así que creo que todo esto compone el tema de cómo transitamos la pandemia. Por supuesto, yo estoy muy orgullosa de las decisiones que se han tomado, de las gestiones. Pensá que en junio del año pasado nuestro Ministerio de Salud, con Ginés a la cabeza, estaba ya gestionando las vacunas porque sospechaba de que iba a ser una cuestión de lobby económico, de que iba a haber en el momento de que aparecieran las vacunas una especie de carrera de ver quién se quedaba con las vacunas. De hecho, hay países como Canadá que tiene 3 veces vacunas sobre la población y nuestro gobierno sigue pidiendo que las vacunas sean, que se liberen las patentes y que todo el mundo pueda acceder a las vacunas. Me parece que es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para poner la salud de los argentinos y las argentinas de pie. Diputada, qué lindo escucharla homenajear a esta bibliotecaria Quiroga, ¿sí? Y tenerla en ese buen recuerdo, ¿no? Y desde acá también dejarle un gran saludo a sus familiares y a aquellos que la están extrañando. Y qué importante es el rol del bibliotecario en todos los aspectos. Pero puntualmente a lo que usted hacía mención y el trabajo de la labor política en sí misma, hay mucha gente que a través del tiempo y puntualmente en pandemia ha acelerado su descreimiento sobre la política, ¿no? Y usted como política en sí mismo, ¿cómo cree que se puede recuperar cómo crees que se puede recuperar esa revalorización, ¿no? Sobre el concepto del político, su trabajo, que en sí mismo es tan importante para la democracia? Mira, yo creo que no casualmente hay una desvalorización o desacreditación de la política. O sea, me parece que forma parte de la misma acción que todo el tiempo intenta desmontar el Estado, que intenta desmontar la participación, que intenta desmontar la sindicalización. Y me parece que allí lo que vale es la acción, lo que vale son los resultados, pero sobre todo la acción. A veces los resultados no son todo lo bueno que queremos, pero me parece que esa revalorización también tiene que ver con cercanía. Nuestra Cámara hoy está habitada por dirigentes políticos, por exgobernadores, pero también por referentes sindicales, por referentes de movimientos sociales, por jóvenes, por muchos jóvenes dirigentes, y me parece que ese es un valor importante bueno, para volver a mirarnos a los ojos y saber que aquellos que militamos en política creemos fundamentalmente en que la realidad injusta se puede transformar en justicia. Yo no creo que haya
que profesionalizar en términos de una ortodoxia profesional de los políticos. Me parece que la política tiene que ser una vocación, un deseo y sobre todo una ansia colectiva de transformación de la realidad. No concibo la política como un tema individual, personal. Me parece que tiene que tener el sustento de un proyecto, de una idea y de una acumulación de fuerzas para transformar esa realidad. Considero que frente a las situaciones de desprestigio son más fáciles que las de construcción, por supuesto, son más sencillas. Apenas vos me preguntabas al arranque de cuáles eran mis referentes y me quedó en la cabeza algunos autores que han sido, bueno, referentes únicos. Algunos que tienen que ver con la política y otros que tienen que ver con la novela de ficción, pero yo creo que a lo largo de nuestra historia ha habido esta tendencia de aquellos que operan para la no participación, la no conciencia, el no compromiso, porque, como decía Evita, los pueblos con conciencia no pueden ser dominados, y me parece que el rol nuestro es ese, construir con otros, referenciarnos colectivamente, saber que nuestra vocación, nuestra aspiración es una vocación de transformación permanente, y bueno, y que puede ser que haya malos políticos, yo no lo descarto, pero creo que mayoritariamente tiene que ver con transformar la realidad posible con otros. Diputada, para agradecerle ya finalizando su tiempo y la verdad que ha sido un placer poder conocerla un poco más, queríamos finalizar preguntándole sobre una cuenta pendiente en cualquier aspecto de su vida. Tengo muchas. Yo también me querría ir a vivir al campo, por ejemplo. Mire, esa es una, por ejemplo. No, pero mira, yo soy una agradecida de la vida y agradecida de mis compañeros, de mi familia que pude armar, del amor que tengo a mi alrededor. Y las cuentas pendientes en general me parece que tienen que ver, a veces tienen que ver con esos aspectos de la vida. Yo quiero seguir aportando, siendo parte de una sociedad. Estoy muy feliz de la participación de los jóvenes y las jóvenes en la política, porque creo que es la manera de darle continuidad a proyectos de vida. Y la cuenta pendiente es un mejor vivir para todo nuestro pueblo. La verdad, esa es la cuenta pendiente más difícil de construir. Y no solo nuestro pueblo de Argentina, creo que nuestra región de Latinoamérica y las mujeres merecemos la igualdad, y nuestro pueblo merece vivir un poco mejor. Para eso estaremos trabajando. Bueno, agradecerle, diputada, espero que usted haya disfrutado de esta entrevista al igual que nosotros. Déjeme también agradecer a aquellos que hacen posible, ¿no? Que estas entrevistas se lleven a cabo, desde la producción, Gabriela Barranca, Valeria Velázquez, y desde la subdirección de prensa y difusión, a aquellos que nos brindan el lugar para que nosotros podamos hacer este programa que tanto nos gusta. Por mi parte, Gustavo Fulco, los despido y los espero la próxima semana en una nueva historia, una nueva entrevista por BCN Radio, aquí en Labor Parlamentaria. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, a todos, a todas, gracias. Gracias.